llena de vida, la España vaciada. Como siempre, Javilillo en nuestra línea. Click Radio TV en la lucha contra la despoblación en el mundo rural. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy iniciamos un programa de lo más interesante porque teníamos pendiente hoy hablar de las leyes que hay contra la despoblación. Estamos todo el día hablando de la España vaciada, estamos hablando de iniciativas que los particulares, que la sociedad en general, pues hacen para intentar ir llenando de vida, poniendo su granito de arena en este territorio que nos ocupa, que es la despoblación, el mundo rural, pero ¿se han planteado qué hacen los gobiernos por luchar contra la despoblación? Hemos hablado a veces con el secretario del Reto Demográfico, con Paco Boya, pero hoy vamos a hablar con la persona que está a cargo de la única ley que hay en España hasta el momento contra la despoblación, que es una ley que se hizo en Castilla-La Mancha, en la autonomía de Castilla-La Mancha, hace ahora en torno a 4 años, y que de momento es la única que hay, es la referencia, es la ley pionera contra la despoblación. Hoy nos va a contar Jesús Alique, que es el comisionado del Reto Demográfico en Castilla-La Mancha, cómo funciona esa ley, qué resultado está dando, qué perspectivas de futuro puede tener y a ver si es el embrión, que es lo que queremos, de que en toda España, porque el territorio de la despoblación no entiende demasiado de provincias ni siquiera de autonomías, a ver si en toda España hay un paraguas legal contra la despoblación y esta ley pues puede ser una referencia a la ley que se creó en Castilla-La Mancha. Así que hoy un programa muy interesante, ¿qué hacen los gobiernos contra la despoblación? Y luego también vamos a hablar con Almudena Boldó. Almudena Boldó es la teniente de alcalde de Los Hinojosos. Esto es un pueblecito muy pequeñito de Cuenca que se les ha ocurrido una idea y es crear un cheque bebé para las personas que tengan hijos allí. Entonces tienes un hijo allí, luego nos lo va a explicar Almudena y te dan 600 euros por cada hijo que tienes, un cheque bebé, una pequeña medida, pero que también se puede hacer desde un pequeño ayuntamiento, desde una pequeña administración. ¿Para qué? Para luchar contra la despoblación. Así que hoy, gobiernos contra la despoblación, ¿qué hacen y qué no hacen? Comenzamos. Hola Candela, buenos días. Buenos días, ¿qué tal Javi? ¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar de la Ley de Despoblación de Castilla-La Mancha y quiero saludar por ello a Jesús Alique. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Hola, muy buenos días, encantado de estar con vosotros. Jesús Alique, ya lo decía al principio, es el comisionado contra la despoblación en Castilla-La Mancha. Antes de nada, Candela, vamos a situar a la gente en qué es y qué se hizo y qué pretende la Ley de Despoblación o contra la despoblación de Castilla-La Mancha. Muy bien, pues esta ley es la Ley 2/2021 del 7 de mayo y el nombre completo es Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha. Pero como hemos estado hablando anteriormente, es más conocida como Ley contra la Despoblación de Castilla-La Mancha, que fue sin duda pues todo un hito en la historia, porque como has dicho Javi, se aprobó de forma pionera como respuesta al desequilibrio territorial de nuestro país. Esta ley desarrolla un nuevo planteamiento de zonificación del medio rural de la comunidad y recoge como instrumentos de planificación 2 instrumentos: la estrategia regional frente a la despoblación, que concreta los objetivos y las actuaciones a implementar, y también la Estrategia Regional de Desarrollo Rural. Por otro lado, también recoge la obligación de incorporar un informe sobre el impacto demográfico en la elaboración de normas en las zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación. A su vez, también lo hemos mencionado en otros programas, la ley contempla diversos incentivos fiscales y económicos para estas zonas afectadas por la despoblación. A día de hoy, pues sigue siendo la única ley de este tipo en toda España, en nuestro país, a pesar de que la despoblación, como has dicho Javi, afecte, aunque no por igual, pero sí prácticamente a la totalidad de nuestro territorio nacional. Jesús, decía Candela en su introducción que está también la estrategia, que es en lo que yo creo que estáis ahora, en la estrategia contra la despoblación, y la ley de despoblación, si no me equivoco, va a cumplir ahora ya los 4 años. ¿Qué balance podemos hacer así a grandes rasgos en estos 4 años de andadura de la ley contra la despoblación en Castilla-La Mancha? Te matizo brevemente. Es el día 1 de junio cuando cumple la vigencia de 3 años. Los 3 años de la ley, sí. 4 años quería decir de estudio, de comisiones y de... claro, tal. Sí, llevamos 4 años porque previamente, y es muy interesante además esto que estás planteando, porque la ley
nació del consenso social y del Exacto. consenso político, porque efectivamente en el año 2020, es decir, hace 4 años, Eso es. se aprobó el primer pacto Contra la económico despoblación. social contra la despoblación, que lo hicimos, también fue una cosa pionera en Castilla-La Mancha, en la localidad de Brihuega, en Guadalajara, unos días antes de declarar la pandemia, con los sindicatos, con los empresarios, con los grupos de acción local, los ayuntamientos y las diputaciones de la región, se firmó, como digo, el primer pacto contra la despoblación, que es embrionario de lo que luego dio como resultado, en un proceso muy participativo, la ley frente a la despoblación. Y quiero destacar también que es una norma que se aprobó desde el consenso político, que también es muy importante, ¿no? Se aprobó por unanimidad en las Cortes de Castilla-La Mancha ese 7 de mayo, aunque luego su entrada en vigor fue el día 1 de junio del año 2021. La principal característica de la ley es su transversalidad. No hay un problema que origine la despoblación, son muchos los asuntos que la generan y por tanto no hay una respuesta única, son un conjunto de respuestas transversales que implica a todas las consejerías con un objetivo claro, que es garantizar servicios públicos y oportunidades en todas las zonas de la región, con independencia del lugar de residencia de cada una de nuestras personas. Es decir, se trata de llegar por igual al medio rural como se llega al medio urbano con esos servicios y con esas oportunidades, ¿no? Hoy Castilla-La Mancha efectivamente es referente en España y en Europa a la hora de legislar, y bueno, el primer mandato que tuvo la ley, que me parece que también es muy destacable y que tú lo comentabas en la presentación, es que lógicamente el problema de la despoblación no es un tema de un municipio, no es un tema de una provincia, es un asunto de territorios que tienen ese problema. Y lo primer mandato de la ley, que fue lo primero que se aprobó por un decreto, fue zonificar, fue delimitar qué zonas están afectadas por la despoblación y en qué intensidad de despoblación están las mismas, ¿no? Partimos de una unidad básica administrativa que está funcionando, que son las zonas básicas de salud, y en función de contiguidad y homogeneidad agrupamos distintas zonas básicas de salud. Una vez que teníamos definidas esas zonas, bajando del nivel provincial, por tanto, lo que hicimos fue, con criterios que tenían que ver con la demografía, pero también con el uso del suelo, con la actividad económica o con la distancia a un núcleo de población de 30.000 habitantes, que en el caso de Castilla-La Mancha solo son 13, les pusimos, si me permitís la expresión, un apellido, ¿no? Las clasificamos en extrema despoblación, menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, de 8 a 12 habitantes y medio por kilómetro cuadrado las clasificamos en intensa despoblación. Ahí podíamos habernos quedado porque es lo que marca la Unión Europea como un criterio de despoblación, 12,5 o menos habitantes por kilómetro cuadrado, pero también nos fuimos a aquellas otras zonas que, estando entre 12,5 y 20 habitantes por kilómetro cuadrado, que son las que hemos denominado en riesgo de despoblación, estamos también trabajando para que no lleguen a tener el problema que tienen estas. ¿Qué nos está permitiendo? Esa zonificación nos está permitiendo que estemos aplicando medidas concretas y, si me permite la expresión, a modo de diana, para que sean efectivas en esos territorios. A modo de incentivos fiscales, lo primero, la fiscalidad diferenciada. Es la única comunidad autónoma en España y en Europa que aplicamos una fiscalidad diferenciada, de tal manera que por el simple hecho de tener una residencia efectiva, estancia efectiva en estas zonas, se pueden deducir hasta un 25% de la cuota íntegra del IRPF. Si además rehabilitan una vivienda o compran una vivienda como primera vivienda habitual, se pueden deducir un 15% en la cuota íntegra del IRPF, y además también, si una persona decide ir a estos territorios por un motivo laboral, porque le contratan o porque se pone como una persona trabajadora autónoma, tiene una deducción de 500 euros. Y esto lo estamos haciendo en todas las convocatorias de ayudas y subvenciones públicas con criterio de incentivación positiva, de tal manera que, por ejemplo, una empresa o un emprendedor que se ubica en esta zona tiene hasta un 40% adicional de ayudas por instalarse en la misma. Se trata de que en los pueblos tengamos garantías de servicios públicos con esa fiscalidad diferenciada y con esas medidas de incentivación
económica y fiscal, hacer de nuestros municipios lugares atractivos para vivir y para trabajar e invertir. Jesús, efectivamente esto de la fiscalidad, de los incentivos fiscales es lo que yo creo que está teniendo más impacto en estos 3 años de la ley de despoblación. ¿Habéis conseguido al menos tener algún signo de que se está revirtiendo la situación en Castilla-La Mancha o en ciertas zonas de Castilla-La Mancha? Sí, efectivamente. Lo más rompedor y lo más novedoso es la fiscalidad diferenciada, ¿no? El gobierno de Castilla-La Mancha deja de ingresar cada año casi 33 millones de euros, que lógicamente quedan en las manos de los ciudadanos que viven en estas zonas, que se pueden aplicar esas deducciones que comentábamos anteriormente. Y efectivamente, Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma receptora de población. Desde la vigencia de aprobación de la ley estos 3 últimos años, Castilla-La Mancha ha crecido en más de 42.000 habitantes, pero 11.368 han decidido vivir a estas zonas afectadas por la despoblación. Por tanto, tenemos un saldo migratorio positivo por primera vez, que indica que hoy son más las personas que llegan a estos territorios que las personas que se marchan de los mismos. Son resultados que se dan en todas y cada una de las 26 zonas afectadas por la despoblación. En todas tenemos esos resultados positivos y en el conjunto esos 11.368 personas que viven hoy más que lo hacían hace 2 años y medio escasamente. Y bueno, pues yo creo que vamos por el camino correcto. Son resultados que se notan en población, en empadronamiento, en esas empresas y emprendedores que llegan a estos territorios, en la consolidación de los servicios públicos, pero evidentemente no nos queremos quedar o pretendemos que no sea titular, o sea un único titular o sea flor de un día, sino que sea una política estructural que se aplique en el tiempo. Y por eso tenemos esa estrategia frente a la despoblación con una vigencia de 10 años, que también tuvo un alto nivel participativo, con 210 medidas concretas, con presupuesto concreto que lo llevamos cada año en la trazabilidad, con una memoria de impacto demográfico en los presupuestos y que, por tanto, pues nos indican que vamos por el buen camino, pero nos indican también al mismo tiempo que tenemos que continuar con esa política estructural duradera en el tiempo. Hablabas tú, Jesús, antes de la zonificación, también hacía yo referencia en la introducción. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha hay una provincia que está claramente delimitada como provincia despoblada, según los parámetros europeos, que es Cuenca. Luego en España también tenemos Soria y Teruel. Y luego está el caso de tu provincia querida de referencia, Guadalajara, que tiene una zona totalmente despoblada, muy despoblada, y que luego tiene otra zona que es la que desequilibra ese balance, que es el corredor del Henares, que hace que hay mucha actividad económica en esa zona y hace que luego no salgan los barómetros o los parámetros de despoblación necesarios para tener ciertas ayudas. ¿Eso cómo se puede solucionar? Porque Guadalajara claramente tiene una parte muy despoblada, pero luego tiene otra parte que en contraste está muy, muy poblada o con mucha actividad económica, y eso provoca que los parámetros no sean los adecuados para recibir ciertas ayudas. Pues eso se solucionaría o podría tener un punto diferente de afrontar el problema si otras administraciones, como es el Gobierno de España o la propia Unión Europea, aplicase el ejemplo de Castilla-La Mancha, que hemos bajado del nivel provincial para identificar los territorios. Por cierto, en diciembre del 2022, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, consiguió en el Comité de las Regiones de Europa que por primera vez se abriese este debate, que se instase a la Comisión Europea para bajar del nivel que ellos llaman NUTS 3, es el equivalente a nuestras provincias, y se identificasen esos territorios que tienen el problema de despoblación. Comentabas muy bien el caso de la provincia de Guadalajara, donde el 94% del territorio tiene una densidad de 4,6 habitantes por kilómetro cuadrado. Algunas de ellas un verdadero desierto demográfico, peor incluso que Laponia, como es la zona de Molina de Aragón, y se da la circunstancia de que la provincia de Guadalajara limita con las 3 provincias que están reconocidas por Europa como que tienen ese problema, que son Cuenca, Soria y Teruel. Por tanto, una raya en el mapa no puede cambiar la realidad de un territorio que es igual a un lado y a otro y que necesitan las mismas medidas. Jesús, estábamos hablando antes de en la ley de explotación en Castilla-La Mancha como referente. Yo soy consciente que os han pedido consejo, ayuda incluso fuera de España, que lo están tomando como referencia en otros países, pero dentro de España, en otras comunidades autónomas, se están planteando poner en marcha leyes contra la despoblación
similares a la de Castilla-La Mancha, incluso el gobierno de España también hacer un paraguas a nivel nacional también contra la despoblación? Bueno, en otras comunidades autónomas ya se está avanzando. De hecho, nos han pedido ese apoyo, ese asesoramiento, ese consejo de lo que hemos hecho, y ya nos gustaría que el Gobierno de España reactivase al menos la ley del año 2007, la que se aprobó con el gobierno de Zapatero, que creo que fue una buena ley, que luego el gobierno de Rajoy la metió en un cajón y que nadie la ha vuelto a sacar de ese cajón. Es fundamental que a través del boletín oficial del Estado, de los diarios oficiales de las comunidades autónomas, haya una norma que reconozca derechos y que apueste por nuevas oportunidades en estos territorios. Yo creo que se trata de igualar el terreno de juego para que estas zonas, estos territorios tengan igualdad de oportunidades. En definitiva, combatir el reto demográfico es resolver brechas de desigualdad, que las hay, ¿no? Uh-huh. Es apostar por garantizar servicios públicos, como hacemos en Castilla-La Mancha, que donde hay 4 alumnos y los padres quieren, en cualquier pueblo abrimos una escuela, donde a menos de 30 minutos garantizamos la asistencia sanitaria de urgencias y emergencias, donde garantizamos que las personas mayores y con discapacidad puedan vivir en sus domicilios con servicios de proximidad, ayuda a domicilio, comida a domicilio, teleasistencia, y cuando esto no es posible, por ley garantizamos también que tengan un recurso asistencial el que corresponda a menos de 40 kilómetros de su municipio, que también esto genera actividad económica. Y somos también la única comunidad autónoma o administración en España que hemos reconocido el transporte como un derecho en la propia ley. Uh-huh. Y estamos implantando el modelo de transporte sensible a la demanda, uh-huh, que es una novedad también y que están tomando buena nota en otras regiones de Europa, como Turingia, uh-huh, en Alemania, donde se han interesado, y que, bueno, pues es un cambio de modelo. Ya no es un autobús que pasa a una determinada hora y si pasa por el sitio bien y si a esa hora puedes cogerlo bien. Ahora es transporte sensible a demanda, significa que tú, sin horarios ni itinerarios fijos, se organizan las rutas de un día para otro en función de la necesidad de las personas y se ponen los vehículos adecuados para transportarlas. De tal manera que una persona, si quiere ir a un municipio distinto donde tiene una actividad o un servicio que no tiene en su pueblo, puede ser ir a comprar, puede ser ir al banco, puede ser ir al notario, o puede ser ir a visitar a un familiar tuyo que tengas en otro lugar, pides el día anterior que te desplacen, a una hora concreta te llevan y a una hora concreta te devuelven a tu domicilio. Es a la demanda. Por ejemplo, pongamos por caso una persona que está en la zona despoblada de Guadalajara, en Orea, por ejemplo, ¿no?, que es nuestra capital, sí, del programa, y quiere ir a Molina de Aragón a hacer una compra, ¿no? Entonces tiene que ponerse en contacto y decir, necesito un transporte para que me lleve a Molina de Aragón a hacer una gestión o a hacer una compra o a un consultorio médico, ¿no? Eso es el transporte bajo demanda. Esto es. Ya lo estamos aplicando en 4 zonas de la región, porque estamos haciendo proyectos pilotos. En el caso de la provincia de Guadalajara lo estamos desarrollando en la zona de la Sierra Norte, pero lo vamos a llevar a todas las comarcas que están afectadas por la despoblación Castilla-La Mancha, porque, como digo, es un derecho que está reconocido en la propia ley. Como la propia ley, también reconocemos como un derecho la conectividad digital. Uh-huh. Hoy son 1.320 localidades las que están que tienen fibra óptica en Castilla-La Mancha, el 65% de ellas están en territorios afectados por la despoblación, el 93% de los ciudadanos que viven en estas zonas ya tienen cobertura de fibra óptica, y estamos haciendo ese avance también con el 5G, donde la mitad de las localidades que ya tienen en Castilla-La Mancha 5G están en zonas afectadas por la despoblación. Creemos que lo único que iguala al mundo urbano y al mundo rural es efectivamente es la conectividad a Internet de calidad, porque uh-huh, te permite teletrabajar, te permite emprender un negocio, te permite conectarte a la banca digital, acceder al ocio de las plataformas digitales y mejorar, y esto es muy importante, los servicios públicos, tanto con la formación como la sanidad, como la educación, etcétera. Claro, todo esto, Jesús, tiene un problema de rentabilidad. Estamos hablando de cuestiones que no son rentables, es decir, poner un colegio en un sitio donde va a haber 4 niños o tener un consultorio médico en un sitio donde lo van a utilizar 10 personas, o el transporte bajo demanda, es poner una camioneta para que vaya una persona a un sitio. Eso no choca con el criterio mínimo de rentabilidad. Aquí hay un problema entonces de financiación pública, ¿no?
Das en el clavo. Este es el gran problema. El gran problema de la España despoblada, envejecida, las comunidades autónomas que tenemos amplios territorios con esta circunstancia es que estamos infrafinanciados, ¿no? Porque la financiación debería tener como objetivo cubrir el coste efectivo de los servicios, lo que viene reclamando el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, en múltiples foros. Lo que tú decías, no es lo mismo prestar servicios en una zona poblada, ponías el ejemplo de Guadalajara, no es lo mismo prestar servicios en la ciudad de Guadalajara, en el corredor de Henares, en la misma provincia, que prestarlo en Molina de Aragón. De tal manera que hemos hecho un estudio y, por ejemplo, la sanidad son 7 veces más caro prestarlo en estas zonas, el transporte público sanitario 14 veces más de la mitad cuesta prestar los servicios educativos. Eso sin salirnos de una provincia. Pero, lógicamente, en una región donde el 90% de su territorio es eminentemente rural, como es Castilla-La Mancha, pues, lógicamente, el coste efectivo de los servicios no cubre la financiación que da el Estado. Por tanto, primera reclamación es que para que hagamos bien la lucha frente a la despoblación, el Gobierno de España tiene que tener en cuenta que en la próxima financiación, por cierto, caducada del año 2014, tiene que cubrir el coste efectivo de los servicios. Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma que tiene 5 provincias. Si tomamos individualmente, cada una de esas provincias tiene más extensión territorial que 9 comunidades autónomas de España. Imagínense, por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene 6 millones de personas en un territorio más pequeño que cualquier provincia de Castilla-La Mancha. Es más fácil prestar servicio y el coste del servicio es mucho más barato en estas zonas que prestarla en las zonas afectadas por la despoblación. Porque además es justo, tan español es el que vive en Madrid como el que vive en Orea. Exactamente. Bueno, Jesús, te quería ir despidiendo, pero quiero también, Candela Gálvez, te quería hacer una pregunta en relación también con la ley de despoblación en Castilla-La Mancha. Pues sí, yo, por la parte que me toca, quería preguntarte acerca de, qué medidas o qué políticas existen dentro de esta ley en relación a la juventud y a la infancia, porque, hemos hablado de transporte, sanidad, fiscalidad, pero ¿existen algunas medidas o políticas concretas que vayan enfocadas a esta parte de la población, a la población más joven? Sí, hay un conjunto de medidas que tienen que ver desde la infancia, como comentabas. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante en llevar a estas zonas escuelas infantiles, que también eso tiene que ver con la conciliación de la vida familiar y la vida laboral de 0 a 3 años. Estamos abriéndolas. Hay una política muy clara hacia la juventud en las medidas que corresponden a la Consejería de Bienestar Social y de Educación que tienen las mismas. Evidentemente todo lo que tiene que ver con la formación, claro. Formación profesional, el garantizar, por ejemplo, que todas las personas jóvenes que viven en estos territorios y sus padres quedan en los mismos, tienen proyectos y programas específicos de ayuda para que ellos puedan estudiar fuera, pero también si luego vuelven no tengan que abonar el coste que ha supuesto esos estudios con las ayudas que le estamos dando. Sí, hay un conjunto muy amplio de medidas, pero como digo, solo se puede abordar el fenómeno de la despoblación desde la transversalidad. Y lógicamente la juventud y la infancia son muy importantes, como tan importantes es conciliar la vida familiar y laboral y garantizar la misma en el medio rural. Jesús, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, ahora vamos a hablar de la infancia más infancia, de esa medida que han puesto en marcha en Los Hinojosos, en Cuenca, para que las personas que tengan un bebé, pues tengan un pequeño cheque bebé también impartido, digamos, desde el Ayuntamiento de Los Hinojosos. No sé si conoces el caso, tenemos a Almudena Boldó, que es la teniente de alcalde de Los Hinojosos, para que nos cuente esta medida, Jesús. Muy bien. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por haber explicado a fondo esta ley contra la despoblación en Castilla-La Mancha, que tiene ya 3 años, que lleva como 4 años aproximadamente en discusión, pero que ya está puesta en marcha y dando resultados. Así que gracias, Jesús, y hasta otra. Muchas gracias. Si desea tramitar la PAC, pulse 1. Si desea tramitarla online, pulse 2. Disculpe, pero no le he entendido. Tramitar la PAC no es un juego, y no acertar con profesionales puede traer consecuencias. Bueno, teníamos el cheque bebé de Los Hinojosos en Cuenca. Tenemos también hoy conexión con Almudena Boldó, que es la teniente de alcalde de Los Hinojosos. ¿Qué tal, Almudena? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Vamos a explicar primero un poquito así a grandes rasgos qué es esto del cheque bebé, que está llamando mucho la atención, que está teniendo mucha repercusión en medios. ¿Qué es el cheque bebé de Los Hinojosos, Candela? Bueno, pues en marzo en Los Hinojosos, este pequeño municipio de Cuenca, el ayuntamiento estableció la concesión de los conocidos como cheques bebés, una ayuda de 600 euros por bebé nacido en el municipio y que se encuentra recogido dentro de la ordenanza que regula las subvenciones para el fomento de la natalidad. Y es que este tipo de medidas surgen como respuesta a una tendencia que viene siendo ya habitual en la mayoría de municipios rurales, una pérdida de población y también de natalidad que ha provocado que solo el 4% de población de los vecinos del pueblo tengan 10 años o menos, mientras que más del 25% son mayores de 70 años. Para beneficiarse de este cheque, el requisito es aparentemente sencillo: presentar un certificado de empadronamiento de que los beneficiarios han residido en Los Hinojosos durante al menos los últimos 24 meses, durante al menos los últimos 2 años. Se aplicará con carácter retroactivo también a las familias cuyos hijos hayan nacido desde el 1 de enero de 2023 hasta la entrada en vigor de la ordenanza. Almudena, ¿cómo se os ocurrió esta idea en este pequeño pueblo? ¿Cuántos habitantes sois en Los Hinojosos? Somos 780 más o menos. Es decir, menos de 1000 bastante. habitantes. ¿Cómo se os ocurrió la Sí. idea para poner en marcha esto del cheque bebé? Pues como ha dicho tu compañera, viendo que cada vez estamos menos gente, una manera de incentivar para que nazcan más bebés o que gente de fuera se anime a venir a vivir a Los Hinojosos. ¿Y de dónde os habéis agarrado? Porque claro, esto de poner un cheque bebé en marcha desde un ayuntamiento, ¿qué respaldo, digamos, legal? ¿Dónde os habéis agarrado legalmente para poder poner en marcha esta medida? Hay una Hemos normativa de la Diputación Provincial, me parece, Sí, para favorecer la hemos natalidad, etcétera, ¿no? Hemos consultado con Diputación y pues hemos puesto unas bases, están aprobadas, o sea, no han sido unas bases que nosotros hayamos puesto porque hayamos querido, las bases están puestas de manera que sean legalmente y se pueda hacer legalmente. ¿Y qué acogida ha tenido el cheque hasta ahora? ¿Ha habido mucha gente, muchos padres, muchos papás que han ido a pedirlo y muchas mamás o no? Hay 3, 4 niños. Que ya lo tienen. 3, 4 niños, sí, que han nacido ahora y están tramitando las solicitudes. Y claro, esto tiene unas condiciones, porque son 600 euros, si no me equivoco. Sí, son 600 euros. Las condiciones, como ha dicho tu compañera, son que hayan residido mínimo 2 años antes del nacimiento en el municipio y también conlleva que 2 años después del nacimiento del niño sigan permaneciendo en el municipio. Que tienen Da que igual seguir... que sean matrimonios, parejas de hecho, familias monoparentales, da igual la clase de familia que sea, la ayuda la van a recibir con esas condiciones. O sea, Y a ser posible, en gastos, si es posible dentro del municipio, mejor. Pero si acaso no es dentro del municipio, los 600 euros tienen que invertirlos en cosas necesarias para el niño. o sea ¿Sabes? No que pueden... aquí nos encontramos, Almudena, con eso que llamamos fijar población. Es decir, Sí, para coger sí, el cheque bebé, para coger esa ayuda de los 600 euros, no es yo me cojo esto y me voy. No, es decir, no, yo no. tengo un cierto compromiso con el Sí, municipio, en este sí. caso con los Hinojosos, Mínimo para 2 años. disfrutar, efectivamente, mínimo 2 años para disfrutar de esta ayuda, ¿no? Sí, sí, sí. Y os han entrevistado mucho de otros medios, por lo que veo. Está teniendo una cierta repercusión, ¿verdad? O sea, está llamando la atención esto. Sí, la verdad que sí. Y bueno, yo conozco otros pueblos que también han hecho esto. No sé si ha tenido la misma repercusión, pero en Hinojosos sí que estáis poniéndose en contacto bastante para explicar un poco qué es esto. A mí, bueno, me gustaría preguntarte, Almudena, ¿cómo se llega exactamente al acuerdo, ¿no?, de la cantidad establecida para cada niño? Quiero decir, ¿por qué no más? ¿Por qué no menos? ¿Cuáles son los motivos? Porque somos un pueblo chiquitito. Entonces, nuestra idea era haber podido dar más dinero. Pero claro, somos un pueblo pequeño y tampoco puedes dar mucho más. Entonces, 600 euros nos parece una cantidad que no estaba mal para comprar cosas para que sean necesarias para el niño. Cogimos un término medio, ni mucho, ni poco. Creímos que 600 euros era una cantidad que estaba bien para incentivar. ¿Y hay algún centro infantil por la zona o colegio? Quiero decir, al final, de alguna forma u otra, como están, entre comillas, obligados, ¿no?, lógicamente, a quedarse en el territorio, existe la posibilidad, bueno, de
yo qué sé, dejar al niño en alguna guardería durante sus primeros años para facilitar la conciliación o...? Guardería aquí no hay. Hay colegio, tenemos colegio, claro. Hay infantil y de los más mayores, pero lo que es para eso, no. Lo que sí hay por las tardes es ludoteca, conciliación familiar, pero por las mañanas no, como hay colegio, no hay para niños más chiquitines. Los hinojosos, Almudena, si no me equivoco, están en lo que llaman la Mancha Conquense. Sí. ¿Cuál es el pueblo, digamos, más grande o con más capacidad que tenéis más cerca? Bueno, pues un poco más grande que nosotros está Mota del Cuervo, que pertenece a Cuenca, y Quintanar de la Orden, que pertenece a Toledo, que están 12 y 18 kilómetros. Lo digo por lo que decía Candela de las guarderías y todo este tipo de cuestiones, que me imagino que tenéis que ir a estos pueblos más grandes para resolver ese tema, ¿no? Si quieren guarderías, sí. En Mota hay guardería, entonces hay gente, yo conozco gente que sí que los ha llevado a Mota. Aquí no hay suficientes niños como para promover una guardería. Pues de ahí el que la gente se anime a tener bebés para poder tener más cosillas para ellos. Pues esto es en Los Hinojosos, en Cuenca, 700 habitantes. Por cierto, que celebráis en verano las dos vírgenes, la del Carmen en julio y luego la de mediados de agosto, la que celebran en todos los pueblos también. Vosotros también. Tenéis dos fiestas ahí en verano, una a mitad de julio y otra a mitad de agosto. Son dos fiestas patronales. O sea, este pueblo antes eran dos. Uno pertenecía al Marquesado de Villena y otro al Priorato de Uclés. Están unidos ahora, nos separa la carretera, que es curioso. Si venís, os invito a que vengáis a Los Hinojosos a conocerlo. Si venís, veis cómo está separado por la carretera. Tiene dos iglesias. En la Orden de Santiago hay muchos escudos nobiliarios. En el Marquesado de Villena hay más escudos del Marqués. Del Marqués de Los Hinojosos. Del Marqués de Villena. Pertenece a Belmonte. El Marqués de Villena, el Castillo de Belmonte, pues era del Marqués de Villena. Y luego creo que tiene... disculpa, Almudena, ¿me decías? Por eso que son dos fiestas patronales. La Virgen del Carmen, que es el 16 de julio, y la Virgen Morenita, que es el 15 de agosto. O sea que son dos fiestas patronales igual de principales las dos. O sea que celebráis el verano por todo lo alto, con las dos vírgenes así importantes del verano, la de julio y la de agosto, por todo lo alto. Y luego tenéis una iglesia curiosa, ¿no? Tenemos un templo fálico. No es iglesia como tal, es un templo fálico. Que es celtíbero. Era en honor a la fertilidad, luego lo cristianizaron. Entonces es un templo que tiene unos falos. Y es curioso de ver. Es curioso de ver. ¿Va mucha gente a verlo o no? Pues sí que viene gentecilla, sí que viene. Va gente a ver el templo, ¿verdad? El templo, bueno, imagino que en verano con las fiestas se llenará. ¿Cuánta población llegáis a alcanzar? Porque imagino que 700 o 800 más o menos lo que has dicho es el resto del año, imagino, pero en verano, como normalmente sucede... Casi se duplica, o sea, en verano viene bastante gente. Y los fines de semana también, cuando son Semana Santa, cuando son fiestas así un poco más llamativas, pues sí que viene gente. Incluso hay gente que está comprando casas aquí en Los Hinojosos, porque durante pandemia hay gente que no tenía pueblo y hay gente que está comprando casa en Los Hinojosos pues para tener un pueblo. Es un pueblo que, aunque es chiquitito, tenemos de todo. Tenemos piscina municipal, polideportivo, tenemos un gimnasio renovado que está precioso, tenemos paseos, tenemos parques. Estamos ubicados cerca de Cuenca, de Toledo, Guadalajara, Madrid. O sea, ¿A cuánto tiempo estáis de Madrid? ¿A 1 hora y media aproximadamente? Más o menos, incluso menos, te diría. Incluso menos. Almudena Boldó, teniente de alcalde de Los Hinojosos, gracias por estar con nosotros, gracias por explicarnos esta medida tan curiosa que tanta repercusión está teniendo en los medios, del cheque bebé, 600 euros para quien tenga un hijo en Los Hinojosos y, ojo, y tenga un compromiso también con Los Hinojosos de quedarse allí por lo menos 2 años. Gracias por explicarlo y hasta otra. Esperamos ir a visitaros, ¿eh? Os esperamos por aquí. Gracias a vosotros por darnos publicidad. Si desea tramitar la PAC, pulse 1. Si desea tramitarla online, pulse 2. Disculpe, pero no le he entendido.
Tramitar la PAC no es un juego y no acertar con profesionales puede traer consecuencias. Infórmate en eurocajarural.es o en nuestras oficinas. Tu PAC, siempre en Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Ahora enseguida vamos con las noticias de Eurocaja Rural, pero antes tenemos lo rural al día, Candela, esta semana con buenas noticias en Castilla y León. Pues sí, hemos hablado antes de la otra Castilla, bueno, ahora nos vamos a Castilla y León, que como ha dicho Javi, tenemos buenas noticias, y es que aumenta el número de personas que retornan a sus pueblos en esta comunidad. El pasado jueves se presentó en el Congreso Económico y Social de Valladolid el segundo barómetro sobre la despoblación, que fue elaborado por la Fundación España Habitar. Sus resultados, que parecen estar cargados de optimismo, muestran que el porcentaje de personas que retornan a sus pueblos de origen ha aumentado desde el año 2022 en 5 puntos porcentuales, alcanzando el 16,2% del total de los residentes. Realizado mediante más de 600 entrevistas telefónicas en municipios de menos de 5.000 habitantes, este barómetro pues también ha arrojado diferentes datos sobre cuáles son las razones por las que los residentes pues no quieren irse del medio rural, coincidiendo evidentemente con las de los retornados, que son especialmente el grupo de mayores de 65 años. La calidad de vida y la reunificación familiar son precisamente dos de los motivos más importantes, dos de los motivos que más han crecido como motivaciones para vivir en el pueblo. Respecto al éxodo rural, ¿qué dice este barómetro? Bueno, pues el barómetro señala como los encuestados más jóvenes siguen también haciendo hincapié en las oportunidades laborales, como no, y también educativas como principal motivo pues para abandonar el pueblo, mientras que al mismo tiempo son los propios jóvenes los que también son los menos satisfechos con su experiencia vital en la ciudad, un poco paradójico también. Otro de los datos más relevantes que aporta este barómetro tiene que ver con uno de los servicios fundamentales en el medio rural que hemos hablado bastantes veces aquí en nuestro programa, la farmacia rural. Los resultados obtenidos apuntan que la contribución de la farmacia a mejorar la calidad de vida y la salud de los habitantes en el medio rural pues se valora lógicamente muy positivamente. Por último, arrojando luz sobre los cambios demográficos más significativos y con el objetivo de permitir una mayor comprensión y también respuesta a los desafíos del despoblamiento, este segundo barómetro sobre la despoblación pues proporciona una perspectiva invaluable sobre los motivos y las percepciones que están impulsando aparentemente un resurgimiento en la vida rural, marcando un hito en la lucha contra la despoblación. Muy buenas noticias esta semana. Buenas noticias desde Castilla y León, Candela, resurgimiento de vida rural. Por cierto, Castilla y León con Castilla-La Mancha, con Aragón, las tres provincias, las tres autonomías más despobladas. Ojalá en el futuro veamos una ley también contra la despoblación en Castilla y León. A nivel nacional y en Castilla y León también, que es una de las grandes regiones despobladas. Nos quedan las noticias de Eurocaja Rural. Candela, Eurocaja Rural va a patrocinar la carrera 10K nocturna promovida por el Ayuntamiento de Albacete. Eurocaja Rural ha suscrito un convenio con el Ayuntamiento de Albacete para colaborar como patrocinador oficial en la organización de la carrera 10K nocturna, que se desarrollará el próximo 4 de mayo. El acuerdo, suscrito por el presidente de Eurocaja Rural y también el alcalde de Albacete, corrobora la implicación de la entidad financiera con los eventos deportivos y culturales de singular interés y la firme apuesta por la colaboración público-privada. También tenemos la noticia de la asistencia de Eurocaja a la Asamblea General de la Federación Leonesa de Empresarios. El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, acudió a este acto pues para trasladar a la patronal el apoyo que proporciona la entidad financiera al sector empresarial leonés y también, como no, para felicitar a Juan María Vallejo tras revalidar la presidencia de FELE. Y reunión con el presidente de Castilla-La Mancha, con Emiliano García Paje, para entregarle la memoria anual de la entidad financiera. Pues sí, Emiliano García Paje recibió el informe anual correspondiente al ejercicio del año pasado 2023 y los datos más relevantes de la situación financiera de la entidad con motivo de la Asamblea General que celebra Eurocaja Rural el viernes 26 de abril. El presidente regional felicitó durante el encuentro al director general de la entidad por los resultados obtenidos, que certifican la solidez, fortaleza y solvencia del balance de la caja y por continuar apostando por la dinamización de la comunidad autónoma. Tenemos también otra reunión con la asociación FEDA para potenciar las iniciativas del tejido empresarial en Albacete.
Albacete. Ambas partes renuevan su histórico convenio de colaboración en materia social por el que desarrollarán diversas acciones sectoriales y también transversales, como el patrocinio del evento Mejor con Vino 2024, la edición número 13, o el patrocinio de los premios empresariales San Juan 2024 25 aniversario en el premio Joven Empresario. Y Eurocaja Rural, Candela, por último, renueva su colaboración con el festival Leturalma. El presidente de la entidad financiera suscribió el acuerdo con la directora de Leturalma, Sonia Araque Blanco, reafirmando su compromiso con el evento que potencia el desarrollo integral de las comunidades locales, fortalece la cultura y la música y manifiesta la importancia de luchar contra la despoblación. Leturalma 2024 se celebrará esta edición los días 18, 19 y 20 de julio en la localidad albaceteña de Letur y contará con las actuaciones de Rosalén, Luz Casal, La Oreja de Van Gogh o Celtas Cortos, entre otros muchos artistas. Muchas noticias esta semana de Eurocaja Rural. Nosotros seguimos al pie del cañón también con Eurocaja Rural en la lucha contra la despoblación del mundo rural en Click Radio Televisión. Llena de vida la España vaciada. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Adiós.